¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos ya en nuestro segundo capítulo de nuestra primera temporada de nuestro podcast titulado. A través de la fe. Bien, estamos muy emocionados porque queremos compartir con ustedes nuestro segundo capítulo, que gracias a Dios, pues tenemos para ustedes en este momento, ¿verdad, Daniel? ¿Qué título lleva nuestro capítulo de este día? El título lleva Jesús, el Dios hombre. Muy interesante. Yo estoy segura que escucharon nuestro primer capítulo y si no lo hicieron, los quiero invitar a que puedan ir a escuchar el primer capítulo o si no, que también nos puedan ver a través de YouTube. Muy bien, nuestro primer capítulo nos habló un poco sobre las ideas que tenían a través del tiempo sobre si Jesús era divino o era humano. Pero bien, ya hablamos muy extensamente de este tema y en este día vamos a tener la continuación, así que es nuevamente un tema muy interesante. Así que donde nos estén escuchando, los quiero invitar a que puedan buscar sus Biblias para que juntos podamos ir buscando los textos bíblicos y podamos ir aprendiendo un poco más sobre este tema. Así es, Vane, sabemos que el capítulo anterior fue de gran interés, pero este capítulo también es de gran importancia porque aunque no nos damos cuenta, tiene una relación los dos capítulos que vamos a ver en este día. Así que, hermanos, para empezar, vamos a presentar a nuestro pastor que nos está acompañando. Pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal, muchachos? Nuevamente estamos aquí en el podcast. Esperamos que todos los que nos escuchen puedan disfrutar de este tema. Así es, también importante que puedan compartir con sus amigos especiales y con sus familiares para que no se queden sin aprender de este nuevo capítulo. Así es, pues para empezar tenemos una serie de preguntas que vamos a ir relacionándolo con el tema de este día o de esta noche a la hora que nos están acompañando. Y vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Qué le parece, pastor? Claro que sí, vamos a iniciar este tema. Así es, la primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿quién es Jesús? ¿Es un hombre o un ser divino? Creo que es una pregunta que a veces nos complicamos nosotros mismos en el transcurso de la Biblia, que todavía no sabemos realmente el significado. Sí, y créeme que he tenido esa duda cuando pues Jesús viene a la tierra, ¿verdad? Surge esa duda de ¿quién es Jesús en realidad? ¿Es un ser humano o es un ser divino? Y empieza ahí las cuestiones y yo sé que también tuvieron esas preguntas en sus cabecitas, así que ahorita vamos a tener la respuesta. Claro, ya en el capítulo anterior vimos que hay muchas formas en que en el desarrollo de la iglesia surgieron diferentes ramas de cómo se entendía la cristología. Pero lo principal es entender lo que la Biblia dice de Jesús. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, si tuviéramos aquí una mesa y pusiéramos un cuerpo sin vida, ¿qué sería? Pues sería un cadáver. Un cadáver. Entonces, ¿qué lo haría un ser humano? Bueno, pues un ser humano es una persona que tiene necesidades, que tiene sed, que tiene que comer, tiene que respirar, etcétera. Muestra sentimientos, piensa, razona, ¿verdad? Sin esas cualidades, pues es un cadáver, una materia inerte. Entonces, teniendo eso como fundamento, vamos a ver si realmente Jesús tenía esas cualidades, ¿no? De humano. Entonces, el primer encuentro que vamos a ver lo encontramos en Juan capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Vamos a darle lectura. Tú puedes tomar tu Biblia, ya sea física o puedes descargar una aplicación, porque ahora con la tecnología hay muchas aplicaciones de la Biblia y además muchas versiones. Así es, y pues la podemos cargar a todos lados por si se nos olvida nuestra Biblia. Claro. Juan capítulo 4, versículos 6 y 7. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. El 6 y el 7. Muy bien, vamos a darle lectura. Primera de Juan. No, Juan 4, 6 y 7. Bueno, mientras estamos buscando el texto bíblico, no olviden de vernos. El podcast está por medio de Facebook, YouTube y Spotify, y también próximamente va a estar en Google Podcast y Amazon Music. Así que les invitamos a que nos busquen ahí
podcast a través de la fe. Muy bien. Así es, pero también pueden encontrar el link en nuestra página de Facebook como Distrito Ixtacomitán. Además, estamos estrenando una página en Instagram, En así Instagram, que cierto. queremos que nos empiecen a seguir, a que empiecen a ver las noticias, a que nos den like, ¿verdad? Nos van a encontrar en Instagram como Distrito-Ixtacomitán. Claro, ahí van a poder ver las fotos de las actividades y anuncios que tenemos de manera especial ahí en Instagram, que no los vas a encontrar en otro lado más que ahí. Muy bien, Dani, vamos a darle lectura. Ok, y Juan 4:6 en adelante dice de la siguiente manera: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado el camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Muy bien. Aquí tenemos una primera situación. Para ¿Qué pasó? empezar, nos dice que Jesús estaba fatigado. Fatigado. ¿Tú has caminado a mediodía por el malecón de Villahermosa en el esta verano? en Ya esta como está temporada, el sol. ¿Y cómo está este sol? ¿Cómo se sienten ustedes cuando pasa eso? Fatigados, la verdad Molestos, ya, ¿verdad? ya nos llega que ya estamos demasiado cansados, que ya no queremos estar en esa hora del día ya. Para los que no viven en Villahermosa, les decimos que aquí es un clima húmedo y con mucho calor. Hay ocasiones en que llega hasta los 50 grados, así que imagínate caminar por el malecón de Villahermosa al mediodía con ese calor. No, terrible, terrible. Tú lo has vivido, ¿verdad, Vanessa? Sí, así es. Súper horrible el calor que hace aquí en nuestro estado, pero pues ya nos Ya acostumbramos. nos acostumbramos, pero fíjense que Jesús, cuando iba a Samaria, era un lugar desértico. El desierto, tú sabes, Vane, Daniel, que pues hace mucho calor, es sofocante el calor. Entonces Jesús se sentó y se cansó y además le pidió a la mujer que le pudiera dar ¿qué? Agua. Ahí Entonces, vemos que Jesús tenía sed, una necesidad como humana, una Tenía- necesidad y fisiológica. sufrió cansancio, o sea, el sol lo fatigó al grado de que le dio sed. O sea, vemos dos cualidades humanas, el cansancio y la necesidad de tomar agua. De tomar agua. Entonces, ya de entrada ahí vemos que Jesús era hombre. ¿Qué más podemos encontrar? Les pongo un ejemplo más. Bueno, si nosotros vamos al acontecimiento de cuando Jesús estaba en el mar de Galilea, ¿qué pasó ahí? ¿Recuerdan lo que pasó en ese momento? Cuando estaba con los discípulos, Cuando estaba estaban con en los la discípulos, barca, sí. entonces empieza una tormenta, Jesús estaba durmiendo. Así es. ¿Y qué estaba pasando a su alrededor? Pues estaba la tormenta, todos sus discípulos estaban asustados y preguntándose cómo puede estar durmiendo. Claro. Y podemos ver que Jesús ahí estaba ¿qué? Durmiendo. En medio de una tormenta, Jesús estaba durmiendo. Qué confianza la de Jesús, ¿no? Sí, pero pues igual podemos notar que Jesús estaba cansado, como Claro. cualquier persona. Entonces, por eso Jesús necesitaba dormir. Necesitaba dormir. Entonces vemos cualidades humanas ¿en quién? En Jesús. Pero bueno, también la pregunta ¿es divino completamente? Quiero mencionar dos textos bíblicos muy sencillos. Quiero que leamos Juan capítulo 1, versículo 1. Ya la encontré y a la letra dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién era ese verbo? Si nosotros bajamos rápidamente al versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, el verbo fue encarnado. El único que fue encarnado bíblicamente es ¿quién? Jesús. Es Jesús. Entonces, ese verbo que era ¿qué? Igual a Dios, que era Dios, tomó la naturaleza humana y se encarnó en forma de bebé para ser el salvador de ¿qué? De cada uno de nosotros. Entonces, ya desde el principio Jesús era ¿qué? Era Dios. Así se entiende, ¿no? Lo que dice Juan. Porque ese verbo se hizo ¿qué? Se hizo Se carne. hizo carne. Y ese verbo era ¿qué? Era Dios, ¿no? Era Dios. Sí, igual, bueno, nos habla aquí de la divinidad de Cristo. Entonces, nos gustaría que igual nos diera pues otros pasajes del Nuevo Testamento que nos afirman
que Jesús es divino. Ok. Regresemos a Juan capítulo 4, nuevamente con Jesús y la mujer samaritana. Y ahí encontraremos un texto muy interesante, muy interesante. Y yo quiero que pongamos atención a ese texto porque es fundamental entenderlo. Fíjense lo que dice Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. ¿Qué dicen? 25 dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. El 26 dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Muy interesante. Fíjense que la mujer tenía puestas sus esperanzas en que en algún momento iba a venir el Mesías prometido. Y Jesús dice, yo soy ¿qué? El Mesías prometido. Pero si nosotros vamos a Éxodo, vamos a regresar a Éxodo y vamos a ir, por favor, al capítulo número, aquí lo vamos a buscar rápidamente, Éxodo, cuando Moisés es llamado por Dios, si no nos falla la memoria, y es que estamos aquí en el capítulo 3. Y fíjense lo que le dice Dios a Moisés, versículo 14. A ver, ¿qué dice el versículo 14? Dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Ok. ¿Cuál es el título de Dios según lo que dice Éxodo? ¿Cuál es el nombre de Dios? El gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy el que soy. O sea, yo soy. Y yo soy en el hebreo deriva de la palabra Yahweh o Jehová o Jehová. Entonces, yo soy significa Jehová, Yahweh. Y entonces, ese es un nombre, ¿qué? Divino, que solo se le podía dar ¿a quién? A Dios, porque Dios es el gran yo soy. Y Jesús, en su plática con la mujer samaritana, utiliza ¿qué? La palabra ¿qué? Yo soy. O sea, Jesús está utilizando el título divino porque él mismo dice que es el Mesías. Porque la mujer dice, yo sé que ha de venir el Mesías. Y Jesús responde, yo soy ese Mesías. Y está utilizando el título de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Sí, creo que aquí nos va a responder la siguiente pregunta. Creo que todo va encajando porque nos preguntan, ¿qué autoridad tenía Jesús en este mundo? Bueno, la autoridad de Jesús era, como ya vimos, era la autoridad misma de Dios, ¿no? Pero con la intención de lo que dice Juan 3:16, ese es un versículo de memoria que muchos de nosotros sabemos, que cuál era la intención de Jesús. Que Jesús fue enviado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención de Jesús o su principal motivo de estar con nosotros es que Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos. Y como hijo de Dios, Él se somete a la autoridad del Padre para entonces cumplir conforme a la ley y entonces darnos ejemplo de que se puede vivir en santidad en este mundo. Entonces vemos que Jesús es Dios y su autoridad va más allá de lo que nosotros Así es, podemos bien, pensar. aquí pues usted nos ha dicho igual citas bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y hemos visto Claro. la divinidad de Cristo. Y también nos da a entender algo importante, que Jesús es igual a Dios o es inferior a Dios. Bueno, aquí nos dio usted citas, pero nos gustaría que nos remarcara un poquito más sobre esto. Muy bien, es muy importante entender lo que dice el primer mandamiento. ¿Qué dice Éxodo 21? Éxodo 21 dice de la siguiente manera. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Muy bien.
El versículo de Éxodo 1, de 21, nos dice que no podemos tener otro Dios, ¿verdad? No podemos tener otro Dios delante de quién, de Dios, porque entonces sería, Primer pecado, como estuvieron es un pecando. pecado, sería idolatría. Entonces, de ahí parte la primicia principal. Si Jesús es un ser menor a Dios, ¿debemos darle adoración a Él? No, porque estaríamos faltando al primer mandamiento. Al primer mandamiento. Si Jesús fuera engendrado por Dios, ¿necesitaríamos darle adoración a Él? No, porque sería un ser ¿qué? Un ser creado. Les pregunto, ¿los ángeles son creados por Dios Sí. Sí. y merecen nuestra adoración? No. Entonces, ahí encontramos ya un primer problema. Si Jesús es menor a Dios, Él no podría recibir nuestra adoración. Pero fíjense, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Por qué Jesús es considerado Dios? Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1. Y ahí vamos a encontrar algo sorprendente. Hebreos capítulo 1 tiene una mezcla de varios salmos y está basado en el Salmo 110:1 y algunos textos están basados en, por ejemplo, en el Salmo 45 del 6 al 7, pero quiero que entendamos lo siguiente. Fíjate cómo inicia Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. fíjense, aquí está hablando Dios Padre y le está diciendo, fíjense, ¿a cuál de los ángeles? Es una pregunta, dice, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesús. Jesús, ¿verdad? Jesús es el hijo de Dios. Dice, yo te he engendrado hoy y yo seré ¿qué? Yo seré un padre para él. O sea, Dios dice, yo seré el padre y tú serás mi hijo. Y muchos piensan que la palabra engendrado significa que Dios engendró a Jesús, pero ese no es el significado verdadero, sino que en esa función de hijo, Jesús también es Dios, porque en el versículo 8, ¿qué dice? Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Fíjense que el Padre sigue diciendo, pero del Hijo dice, o sea, en el versículo 5 dice, yo soy tu Padre. A nadie, a ningún ser creado, ni siquiera a los ángeles, les he dado el título de ¿qué? De hijo. Pero del Hijo dice, tú, oh Dios, ¿verdad? Entonces, el Padre reconoce que el Hijo también es ¿qué? También es Dios. Dios. También es Dios. Ahí vemos que lo está igualando a él. Oh, sí, claro, tiene la misma igualdad. Jesús es Dios. Entonces, no puede ser un ser engendrado, porque entonces no podría recibir adoración de nosotros. Ahora, tenemos un ejemplo de eso. ¿Habrá alguien en la Biblia que le habrá dado adoración a Jesús? ¿Ustedes qué creen? Que sí. ¿Ustedes creen que Sí, sí? sí. Sí. Porque pues actualmente nosotros adoramos ¿a quién? A Jesús, Así es. ¿no? ¿O no es así? Sí. Sí. ¿O ya? Ya solo adoramos a Dios, porque algunos piensan de que solamente vamos a adorar a Dios, porque pues es el único Dios omnipotente, Claro. pero no se relacionan de la manera como lo están explicando en estos momentos de que Dios es Jesús. Claro. Ahora vamos a Juan capítulo 20, versículo 28. Es muy interesante este tema, fíjense, porque entender la persona de Jesús nos ayuda a entender la mayoría de las doctrinas bíblicas. Fíjense lo que dice Juan capítulo 20, versículo 28, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios ¿qué?
Dios mío. Hizo dos cosas. Le dio alabanza a Dios y reconoció que Jesús era ¿qué? Es Dios. Dios. Era Dios. En la Biblia podemos ver que los apóstoles y los discípulos creían que Jesús era ¿qué? Era Era Dios. Era Dios. Y volvemos a la pregunta del inicio. Si Jesús no fuera Dios, no pudiésemos ¿qué? Adorarlo, porque Adorarlo. entonces cometeríamos ¿qué? Idolatría. Pero aquí Tomás reconoce que Jesús es ¿qué? Es Dios. Es Es Dios. Dios. Así que podemos ver en la Biblia que Jesús es reconocido como Dios, como divino, ¿no? Y Colosenses 2:9 dice, ¿qué dice? Creo que con ese podemos terminar de entender completamente lo que significa que Jesús sea humano y divino. Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses nos dice que Jesús es completamente hombre y en él también completamente habita la plenitud de ¿qué? De la divinidad. De la divinidad. Entonces, es 100% hombre y 100% divino. Entonces, encontramos evidencia en la Biblia de que Jesús era hombre y que de Jesús era, más bien, es Dios. Así es, pero pues como hemos visto, hay muchas formas de pensar y la verdad es que sí es como que llega a revolver un poquito y aunque hemos Claro. estado estudiando con citas bíblicas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos dice y lo llama que es un misterio. Entonces, ¿qué quiere decir él con esta palabra de que es un misterio? A ver, Dani, para ti, ¿qué es un misterio? Bueno, pues creo que misterio es algo oculto, algo que todavía no sabemos realmente que estamos buscando. Así que creo que misterio lo podemos mencionar como significado de algo oculto. Sí, bueno, entonces el apóstol Pablo habla de conocer el misterio. Pastor, ¿usted qué cree que nos trató de decir con esa palabra? Bueno, debemos entender que la palabra misterio en el griego, en el pensamiento griego, es lo que ustedes dicen. Trata de definir algo que es oculto, que algo es como misterioso, como místico. Pero en el pensamiento bíblico, ese misterio termina siendo una revelación. Porque nosotros no podemos entender por completo cómo siendo Dios vino y se transformó en hombre. Y quiero leer con ustedes un hermoso pasaje que se encuentra en Filipenses, capítulo 2. Y voy a leer los versículos 6 y 7. Dice, Él, hablando de Jesús, siendo en forma de ¿qué? En forma de Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? Ser igual a Dios. Pablo Como está al- diciendo que es la forma de que Jesús es igual a Dios en forma también, dice, porque dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, o sea, la forma de hombre, y se hizo semejante a los hombres. Este es un gran misterio, nunca lo vamos a entender, pero termina siendo la revelación por la cual nosotros podemos conocer a Jesús. Entonces, eso que parecía un misterio, algo oculto, terminó siendo ¿qué? Una revelación. Una revelación, terminó siendo algo conocido. Y lo que parecía ser que Dios estaba en el cielo, ahora lo encontramos por medio de la persona de Jesús, habitando en medio ¿qué? Entre nosotros. Entre nosotros, ¿no? Entonces, ese es un gran misterio. El misterio de la encarnación es un misterio sorprendente. ¿Lo podemos comprender nosotros como seres finitos? Quizás no, pero terminó siendo la revelación más grande de amor, que ese pequeño bebé en el pesebre se convertiría en el Salvador de los hombres. Sí, porque suele pasar de que unos tenemos la idea de que como nació un ser humano como nosotros, que ya no representa a Dios, que solamente, podemos decir que solamente es un humano que está trabajando como para Dios, pero no tenemos esa idea todavía concreta, algunos, de que realmente
que vino Jesús a este mundo es realmente Dios para nosotros, porque algunos solamente adoran a Dios, y como usted decía al principio, que si no estamos adorando también a Jesús, estamos faltando lo que es el primer mandamiento. Claro. Si Jesús no fuera Dios, violaríamos el primer mandamiento, ¿verdad? Y Sí. eso sería idolatría. Y sabes, Dani, eso que comentas, la verdad es que a veces sí nos ponemos a cuestionar, ¿cómo es que se engendró Jesús en una virgen? Entonces, ¿cómo es que por medio del Espíritu Santo? Y es ahí en donde empezamos a cuestionarnos de cómo sucedió eso. Claro, ese es un misterio que vamos a tocar en el próximo capítulo, pero quiero terminar la idea con lo que dice Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice? Quiero que ustedes lo lean. Primera de Juan 5:20. Es muy interesante lo que dice el apóstol Juan. Bien, primera de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Es muy claro con lo que nos dice en este versículo. Es sencillo y contundente. Para Juan, Jesús es Dios. Realmente sabemos que la respuesta de todas estas preguntas está en la Biblia, solamente lo que necesitamos es leer más sobre la Biblia y tener Claro. las respuestas correctas. Sabemos que cada cita es la representación de nuestras respuestas. Claro, y la Biblia es contundente cuando habla de que Jesús es Dios, pero también es hombre, ¿no? Vemos cómo Jesús sufrió como hombre, pero también vemos las cualidades de Jesús como Dios. Y en la Biblia vemos que tanto los apóstoles como los discípulos nunca cuestionaron eso, sino lo dieron por hecho. Y tenemos evidencia bíblica de que así es, que Jesús es Dios y es hombre. Sí, efectivamente, como pues hemos estado viendo durante todo este transcurso, teníamos muchas preguntas, muchas dudas, pero el pastor nos fue respondiendo con cita bíblica. Es importante que nosotros podamos pues estudiar la palabra de Dios, que no nos pase como los fariseos que tenían a Dios, veían sus obras, veían sus maravillas, pero sin embargo ignoraban la palabra, pues claramente ellos sacaban conclusiones que eran equivocadas. Claro, y debemos, yo quiero comentar algo. El espíritu de profecía es, bueno, para los que han estudiado a Elena G. de White, ahí podemos encontrar varias citas donde podemos ver cómo Jesús era completamente Dios. Y en el deseo de todas las gentes, página 111 dice, aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. O sea, Elena G. de White dice, sus modales, su forma de hablar, su forma de vivir era como la de un hombre normal. Pero parecía que en él habitaba un poder que iba más allá de un hombre normal. Y ese poder no se podía ocultar, y lo podemos ver en las obras que Jesús hizo, cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitó a Lázaro. Entonces, Elena G. de White, en el deseo de toda la gente, nos dice, vivía como hombre, pero su poder era igual a Dios. Muy interesante, ¿verdad? Así es. Y quiero terminar con el hecho de cómo Jesús se relaciona con el sábado. ¿Ustedes se han cuestionado eso? Sí, la verdad es que pues hemos visto que durante la creación, que Dios creó todo, que dejó el día sábado, pero ¿cuál es la autoridad en sí de Jesús en este día? O sea, esa es como que la cuestión, la pregunta, ¿no? ajá, exactamente. Muchos pensarán, ¿qué tiene que ver Jesús con el sábado? Pero de entrada, si vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, que es donde encontramos el cuarto mandamiento, hay una palabra muy importante, acuérdate del día de reposo. Dani, cuando tu mamá te dice acuérdate, ¿por qué te lo dice? Si te dice, hijito mío, ve por el pan,
ve por el tomate, pero acuérdate de las tortillas. Eso significaría que ya te olvidaste alguna vez de las tortillas, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado, si lo relacionamos con el sábado, de que pues podemos estar en nuestra vida cotidiana y que se nos puede olvidar realmente el significado del sábado para nosotros. Pero Claro. sabemos que se lo relaciona, como usted lo decía, sí me puede pasar de que se me puede olvidar la tortilla o el pan Claro, o cualquier otro mandado. porque la palabra acuérdate es una palabra que nos hace referencia a algo que es importante. Acuérdate de que no se te olvide la tortilla, acuérdate de que no se te olvide el bolillo o el cilantro, porque a veces confundimos el cilantro con el perejil. Perejil. Entonces, de entrada, el mandamiento número 4 dice, acuérdate del día sábado. ¿Por qué? Porque Jesús en Génesis 2:3 vemos que bendijo el séptimo día y lo santificó. Y Jesús es Señor del sábado. No podemos entender a Dios si no lo relacionamos con el día sábado. Porque Dios bendijo, santificó y descansó el día sábado. Porque ese es un recordatorio de ¿qué? De todo lo que empezó, ¿en dónde? En el Edén, ¿no? El sábado es un recordatorio de ¿qué? De la creación. Yo pensé que se lo sabían. Entonces, si Jesús instituyó el sábado desde la creación, yo quiero entonces que veamos lo que dice Mateo capítulo 5. Versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a ¿qué? A cumplir. Y en el tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento, sino existía el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús dice la ley y los profetas, la ley se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros de Moisés. Y los profetas son todos los demás libros, ¿no? Y dice Jesús que Él vino a cumplir todo lo que hay en esos 5 libros. Y dentro de esos 5 libros se encuentra el ¿qué? El día ¿qué? El día día sábado. sábado. Y la Biblia menciona que Jesús hizo milagros en sábado. Que trabajó, algunos le dicen que trabajó en día sábado. Lo relacionan de esa forma de que Jesús estuvo trabajando en el día sábado. Bueno, trabajó en el sentido de hacer el bien a los demás. Sí, nosotros tenemos ese aspecto, pero si otras personas le dicen trabajó en día sábado Jesús, no lo van a ver de la misma forma que nosotros. Bueno, ese ya es otro tema y lo vamos a dejar para otra temporada. Pero Marcos 2, 27 y 28, claro, vamos a entender eso, porque es muy importante. Pero si vamos a Marcos 2, 27 y 28, Nos dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. claro. Entonces, Jesús, en su afán de rescatar a los hombres, trabajó en sábado. ¿Pero con el afán de qué? De salvarlos, De salvarlos, ayudarlos, de ayudarlos, de sanarlos. de estar pendiente de sus necesidades. Porque el sábado es un sinónimo del amor. El sábado es un día para hacer el bien. Porque Jesús es Señor ¿de qué? Del sábado. Del sábado. Si lo entendemos de esa forma, entonces comprenderemos por qué Jesús trabajaba el sábado. Porque Él deseaba hacer el bien a los demás. Y el sábado es un día, el mejor día ¿para qué? Para hacer el bien. Para hacer el bien. Entonces, por esa razón, debemos entender que Jesús es Dios y es el Señor del sábado. Así es, creo que de esta forma nos damos cuenta de cómo se va relacionando todas nuestras preguntas
y cómo venimos a terminar con lo que es el sábado, realmente el significado del que es el sábado, de cómo de Jesús era Dios. Es una forma de que sabemos el significado de la Biblia, de cómo se va dando a entender para nosotros de esta forma. No solo para nosotros, sino que también para las personas que nos están escuchando o que nos están viendo de esta forma. Creo que también tenían esas preguntas y cómo usted nos la está respondiendo de esta forma. Claro, y gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ama, que aún teniendo todo en el cielo, no escatimó nada para venir a hacerse un pequeño bebé y a la larga morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así es. Esa es una historia de amor sorprendente y que hoy debe a nosotros motivarnos, inspirarnos y comprometernos con Jesús. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se quieren conocer más acerca de Cristo? Claro que sí, creo que todos queremos conocer más, queremos saber más y estudiar más realmente. Claro. Y para eso estamos aquí. Así es, bueno, pues hemos concluido el tema de hoy, la verdad, sumamente interesante, pues pudimos comprender Jesús, el Dios hombre, el título de este capítulo. Y sin duda alguna la palabra de Dios pues nos ayudó a comprender este tema. Entonces queremos invitarlos a que puedan escuchar el primer capítulo, el segundo y los siguientes. Vamos a estar preparando de podcast para ustedes cada jueves y pues a partir de las 10 de la noche ya podrán estarlo escuchando, ya van a poder estarlo viendo. Así es. Así que les invitamos. Todavía vamos a seguir tocando temas de cristología. Por lo que hemos visto son temas muy abarcantes, muy preciosos. Y les invitamos a todos ustedes a que no se pierdan esta temporada. Y estamos seguros que con el favor de Dios iremos resolviendo nuestras dudas y nuestras inquietudes. Sí, muy importante. Sin duda alguna, pues la Biblia nos da sabiduría, entonces hay que estudiar la Biblia y pues vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece si hacemos una oración para que podamos concluir con nuestro tema? Dani, te invito a que puedas dirigirnos una oración. Claro que sí, hermanos, amigos que nos están escuchando en estos momentos, les invito a que donde estén puedan inclinar su rostro y podamos hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios todopoderoso, Señor mi Dios, te damos muchas gracias por tanto conocimiento que nos está dando en este momento, mi Dios. Te damos gracias porque cada vez estamos abriendo los ojos a la verdad, mi Dios. Estamos descubriendo el significado de tu presencia, mi Dios. Sabemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que tú eres el que nos dará la sabiduría. Te damos gracias por tantas bendiciones. Bendice a cada uno de tus hijos, bendícelo en sus hogares, en su trabajo, en sus actividades escolares, mi Dios. Bendícenos y cuídanos. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Vanessa, ¿dónde nos pueden encontrar? Bien, Recuérdales. nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, nos pueden ver muy bien en Spotify, en Amazon Music y nos pueden ver también a través de nuestra página Distrito de Ixtacomitán, así que si no la siguen, vayan y busquen en Facebook, yo sé que todos tenemos Facebook y le demos me gusta a nuestra página, ahí podrán ver este contenido también en YouTube, en el canal de nuestro pastor Daniel Tapia. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, ahí van a ver las noticias, las publicaciones y cada una de las actividades que estaremos haciendo. Muy bien, pastor, le queremos agradecer muchísimo por respondernos las preguntas y de igual manera por ampliar nuestro conocimiento. Dani, muchas gracias por acompañarnos de igual manera. Bien, nos queremos despedir con ustedes, les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren, no se olviden de compartir este hermoso mensaje. Los esperamos el próximo jueves para que estén con nosotros y nos acompañen a escucharnos.